Hay unos versos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik que dicen lo siguiente, y lo cito: pero mis brazos insisten en abrazar a este mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Estos versos que Alejandra escribe en su poema llamado El despertar nos muestra claramente un sentimiento de desazón y angustia que tiene al enfrentarse al mundo. Sin embargo, ella también es humana y por lo tanto es también una muestra clara de que a pesar del miedo que pueda existir en su corazón, tiene una predisposición natural para acoger en sus brazos al mundo, aun siendo demasiado tarde, como señala. Todo ser humano tiene esa conexión con el mundo, así sea de la forma más pesimista posible, la tiene. Eso es parte de la libertad que cualquier ser humano puede ejercer. Esto último es la clave para entender lo que persigue la filosofía del liberalismo o de la libertad. Hay otra autora del siglo XIII llamada Marguerite Porete, que en su libro llamado El espejo de las almas simples, libro que dicho sea de paso le costó la vida, señala, y la cito: mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre de amor, por el deseo de mi buena voluntad. Ahora, en cambio, ambas cosas han acabado en mí y me han hecho salir de mi infancia, y entonces apareció el país de la libertad. Como dije anteriormente, toda persona tiene esa predisposición natural a ser libre, a crecer, a salir de su infancia, a vivir en ese país de la libertad. Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero referirme a la génesis histórica de las ideas de la libertad y de cómo se dio esa relación entre el liberalismo y la filosofía. Así es que comencemos. Bueno, en primer lugar, la idea de la libertad dentro de la humanidad no es una idea reciente, ya que tiene su origen en la Grecia antigua con los filósofos griegos y su forma de concebir esta forma de gobierno o este tipo de gobierno. De hecho, se pueden mencionar tres condiciones o características básicas que debe de tener un gobierno de la libertad, según los antiguos. El primero es la sumisión a la ley. O sea, de esta manera la ley sería igual para todos los ciudadanos, ya que todos la respetarían. Aristóteles decía que el gobierno de los hombres era despótico, puesto que desencadenaba voluntades individuales que eran arbitrarias y caprichosas. En cambio, un gobierno de las leyes era más justo para todos los ciudadanos. Esto nos lleva a la segunda característica, que es que el poder debe ser ejercido para el interés de todos, sin excepción, y en beneficio, y no en beneficio de los gobernantes. Y la tercera característica es que se debe de definir al ciudadano democrático como un ser gobernante y gobernado, es decir, como un ciudadano con la virtud o con la capacidad de poder dirigir a los hombres libres y de obedecer en calidad de hombre libre. Libre entendido como una actitud moral, es decir, como la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Bien, dadas estas condiciones para la conformación de un gobierno de la libertad, ahora pasemos al origen del vínculo entre el liberalismo y la filosofía, que se dio de tres maneras. La primera manera es poniendo a un lado, es decir, apartando o emancipando a la sociedad y al sujeto político individual de la dominación de un soberano, que era representado por el rey o emperador. Tiene que haber una especie de desligamiento, ¿no?, entre el sujeto y la sociedad por un lado y del soberano por el otro. La segunda manera es conciliando la universalidad, que es una característica básica de la ley, con la particularidad del individuo y de la sociedad. Es decir, tiene que haber una especie de conexión entre una ley, una ley que es universal o un conjunto de leyes que son universales con la particularidad del individuo y de la sociedad. O sea, esta ley tiene que ser universal para todos, no tiene que solamente ser para algunos pocos o algunos. Y la tercera forma del vínculo entre la filosofía y del liberalismo es conceder la custodia de los derechos a un tercer poder, que es el juez, para que no exista una acumulación de poder en una sola persona, que era representado, como bien saben, por el rey. Rey que, dicho sea de paso, iba a convertirse, según los griegos, en un despótico, en un ser arbitrario y caprichoso. Y de eso tenemos varios ejemplos, ¿no?, a través de la historia. Bien, dicho ahora este origen, ahora definamos el carácter histórico del liberalismo. El liberalismo político como tal tiene sus antecedentes en el Renacimiento, con Michel de Montaigne, y tiene la característica de ser el gobierno de los hombres en libertad. Desde sus orígenes modernos ha sido o ha inspirado al desarrollo de las ideas políticas modernas. En resumen, el liberalismo nace como la exigencia del gobierno de la libertad para la protección de un sujeto moral y político habilitado o capacitado para juzgar los actos del poder.
No se es un hombre libre si no se tiene la capacidad o la habilidad de poder juzgar a quien lo gobierna. Desde el Renacimiento hasta nuestros días, el liberalismo fue sostenido por ciertas corrientes que voy a mencionar ahora. El escepticismo, como ya dijimos, de Michel de Montaigne, el racionalismo de René Descartes, el empirismo de David Hume y el movimiento de las luces de Immanuel Kant. Debido a este tránsito histórico, es imposible considerar al liberalismo como un objeto invariable dentro de la filosofía política. Siempre ha sufrido demasiados cambios, ¿no? Pero siempre con el mismo ideal, que es el gobierno de la libertad. Pero surge una pregunta: ¿cuáles son los enemigos del liberalismo? ¿Contra qué tipo de poder está en contra este tipo de filosofía política? Bien, el liberalismo se ha puesto en contra siempre desde sus orígenes a dos absolutismos que son opuestos y aliados a la vez. El primero es la monarquía absoluta de derecho divino, que era representada por el rey o el emperador, déspota y arbitrario. Y por otro lado, el otro absolutismo es la iglesia, representada por los sacerdotes, el clero y todos ellos. Entonces, el liberalismo va a criticar a la soberanía, a estos dos tipos de absolutismos, estos dos soberanos, que niegan al individuo los medios de protección que el espíritu reclama. Hay un autor, de hecho, del siglo XVIII, llamado Jacques Benig Bossuet, un autor francés, que en su libro llamado La política según las Sagradas Escrituras, señala: el poder era transmitido al rey directamente por Dios. Es decir, postulaba la teoría del origen divino del poder, justificando el despotismo, es decir, el abuso arbitrario que ejercía en sus tiempos el rey francés Luis XIV. Por lo tanto, el liberalismo va a tener como primera tarea pensar la emancipación, la liberación de la sociedad y del individuo que se hallan prisioneros, es decir, presos dentro de una jaula impuesta o representada por el absolutismo. Ahora, lo que nos conduce a investigar una normatividad no sospechosa de arbitrariedad, de injusticia, de despotismo. ¿Cuál es este principio normativo? Bien, el liberalismo piensa encontrar un principio normativo o un principio legal en el reino de la ley, lo que otorgaría al individuo, al ciudadano, una marca de universalidad y una garantía contra la arbitrariedad. Ahora nos surgen dos preguntas. Bueno, de hecho tres. La primera: ¿en qué se diferencia el liberalismo de otros tipos de pensamientos políticos? La filosofía de inspiración liberal se diferencia del resto de pensamiento moderno en que disocia la ley y la soberanía, contraria a la tesis de Hobbes, que hace de la ley un instrumento de voluntad manifestado directamente por el soberano. ¿Qué quiere decir disocia la ley y la soberanía? Es decir, hace una especie de rompimiento, de desligamiento de ambas fuentes. Como todos sabemos, la soberanía, todo lo que se decía el rey o el emperador se hacía. Esa era la característica principal de un gobierno despótico. Lo que buscaba el liberalismo era romper con ese tipo de obligación o arbitrariedad que se daba, ¿no? Hay una frase, de hecho, de Hobbes en su libro El Leviatán, que está en latín y dice lo siguiente: autoritas non veritas facit legem, que en español quiere decir: la autoridad, no la verdad, hace las leyes. O en otras palabras, la autoridad es esencial, es importante. Se debe tener respeto por la autoridad y no por la verdad y la justicia, que pasan a un segundo plano, ya que la verdad y la justicia provienen de el soberano o el rey, el emperador. Es por eso que se le daba en esos tiempos mucha importancia a esta figura despótica y arbitraria, y se dejaba de lado la verdad y la justicia. Y el liberalismo dice: no, se tiene que tomar en cuenta a la verdad y a la justicia y a las leyes. Luego, ¿cuáles son las raíces de obligación individual hacia la ley? O sea, ¿cuál es el origen de esta obligación que tienen las personas, o que deben de tener las personas por la ley? Bien, la naturaleza del hombre primero, como ser racional y como ser libre. Como ya habíamos dicho, el hombre es libre por naturaleza, tiene que ser libre por naturaleza, pero para ejercer esta libertad tiene que seguir ciertas reglas, ciertas leyes, y esas leyes no pueden ser arbitrarias, tienen que ser basadas en lo natural y racionales. Y la otra causa de esta obligación hacia la ley es la Constitución.
El vínculo entre la conciencia y la ley, la conciencia del hombre y la ley que está representada en la Constitución, debe ser sostenido de manera externa por las condiciones de producción de una ley buena, justa y equitativa. Pero aquí surge la última pregunta y con esto cierro. Si la ley no debe ser un instrumento del soberano y si no debe haber soberano, ¿quién hace la ley y de dónde proviene? ¿Se han preguntado eso? Bien, Montesquieu dice que la ley es la razón suprema que debe de traducirse en instituciones y que requiere de un sistema, un modo de equilibrio de poderes, de modo que se forme un sistema político contrario al despotismo. En un modelo político liberal, de hecho, la ley es expresión de la razón y de la libertad, y las personas al reconocer la obligación de respetar dichas leyes, es como si captaran un mensaje de la inteligencia humana dirigida a la propia inteligencia humana. Si bien es cierto, una ley política tiene la característica de ser coercitiva, es decir, de obligar a las personas a respetar esas leyes por la fuerza, no puede ser reducida solamente a eso. Porque una ley feroz o una ley estúpida no es una ley, incluso si se consigue hacerse obedecer mediante la coerción estatal, como por ejemplo la ley Pulpín que se dio hace algunos años y que era una ley y era una ley totalmente legítima, legal. Pero, perdón, era una ley legal porque había seguido todos los parámetros institucionales, primero se habían elegido los congresistas y los congresistas habían creado esta ley y se habían basado supuestamente en la racionalidad y todo eso, pero vimos que era legal, pero no tenía la legitimidad de las personas y del pueblo. Es por eso que, por más que sea una ley, era una ley estúpida, según el liberalismo, porque no conseguía ser o tener esta legitimidad de parte de las personas, no la reconocían como tal. Y bueno, con esto quería terminar este tipo de videos. Espero que les haya gustado una especie de introducción acerca de lo que es el liberalismo y sus causas y más que nada enfocándome en el liberalismo filosófico. Espero que les haya gustado. Soy Johnny Lima y hasta pronto. Chau.